9 de la mañana, 9 minutos. Está anunciando Felipe, el presidente Petro, una emergencia para arreglar la vía al llano. Supongo yo, porque en este trino de hace algunos minutos le pide apoyo a la Corte Constitucional. Supongo yo, Felipe, que será otra emergencia económica en la que está pensando el señor presidente, ¿verdad? Pues por el trino parecería, Néstor, pero claro que no desaprovecha oportunidad para echar vainas, ¿no? No, Felipe, de acuerdo. Pero dicho que el presidente pues echa vainas con alguna frecuencia. Que es que esto es de culpa de los que no le aprobaron la ley de financiamiento y dele. Es que no tiene un minuto de tranquilidad, algo para construir, para estimular, para alegrar a Colombia. Todo es destructivo. Yo no entiendo de verdad. Me cuesta mucho trabajo en leer al presidente. La emergencia sería, Felipe, en teoría para obtener recursos, porque la vía al llano está muy emproblemada en ese kilómetro 18. Muy emproblemada. En donde, por otro lado, el concesionario Coviandina... Ahí de pronto hay justificación, ¿no, Néstor? Porque la verdad es que la situación es bastante grave para esa región, y en la medida en que no parece haber salida pronta... Pero no sé si ese es un hecho sobreviniente, Héctor. Llevamos 50 años el hecho extraordinario con los líos en la vía al llano. El hecho extraordinario sí es que se cierra la vía. No, pero el hecho... esa es la consecuencia del hecho extraordinario. La emergencia se justifica en un hecho sobreviniente o extraordinario. ¿Qué hay de extraordinario en la vía al llano en este momento? No sé. Eso es lo que tendrá. En que una remoción de tierra que cerró impide el tráfico. Por eso incluso yo creo, Néstor, que por ejemplo en esa época, hace 40 años, yo creo, algo así, o incluso un poco más, cuando ocurrió la famosa tragedia de el 71. Blanca, que fue por ahí en el año 71, en el gobierno de Misael Pastrana. Yo creo que en ese momento se declaró la emergencia económica, porque efectivamente sí hay que adoptar unas medidas. O sea, yo he sido muy crítico de la manera como el presidente usa los estados de excepción de manera pues bastante irresponsable, a mi modo de ver. La Corte Constitucional se los ha tenido que tumbar, pero entre otras cosas, ahí vale la pena, perdóneme, Luis Ernesto, un paréntesis, vale la pena seguirle la pista a las decisiones que ha adoptado la Corte Constitucional en relación con lo del Catatumbo, porque a mí me parece que ahí ha sido más o menos errática la Corte. Por ejemplo, aprobó una buena parte del presupuesto a pesar de que se había caído, y estamos todavía pendientes de si los pero que se están recogiendo son legales o no. Como el presidente sabe que para es esta emergencia la evaluación constitucional, pero también el debate público alrededor de qué está pasando en la vía al llano, el presidente desde ya anticipa y le pide apoyo a la Corte Constitucional. Por eso digo yo, Felipe, supongo que el presidente... Claro que esto es una emergencia. Está pensando en una emergencia económica. Sí, esto es una emergencia, claro que es una emergencia, pero no es una emergencia económica. Es que la vía al llano se ha derrumbado varias veces, lo hemos visto, y no cada vez que se derrumba la vía al llano los presidentes de Colombia salen a decretar una emergencia económica. Esto lo que revela es la trágica situación de caja y de tesorería que tiene la nación. Mire, yo no sé si usted sabe o recuerda que recientemente se hizo el pago de las declaraciones de renta de personas naturales, que es quizá el periodo en el que la DIAN más plata recauda. Eso fue finalizando el mes de agosto, los primeros días de septiembre fueron los últimos pagos. Para esta época la tesorería debería tener alrededor de 20 billones de pesos, y Paola ya lo ha dicho acá, no superan los 2 billones de pesos. La situación de caja es brutal. ¿Por qué? Porque el presidente insistió en decretar un presupuesto desfinanciado, quedó solo en papel, y por eso, ante la más mínima variación o emergencia como esta, que yo reconozco que es una emergencia, es un hecho fortuito, es algo que no estaba presupuestado en el presupuesto, pero no tiene ni un pedacito de colchón para nada. Entonces es gravísima la situación de la caja y lo que se viene. Y debería tener 10 veces más plata. Lo fortuito no es lo que no está previsto en el presupuesto. Ese será el argumento que tendrá que explicar, que argumentar el gobierno nacional ante la Corte Constitucional. Mire, ¿y la plata que está en las fiducias no les serviría, por ejemplo, para ayudar a solucionar el tema de la vía al llano? Es que de eso se trata la declaratoria, de 3 cosas: de suspensión de las normas ordinarias, de movilización de recursos de un lado para otro y de contratación directa. No desconozcamos que la contratación directa previo a elecciones siempre ayuda, ¿Qué ¿no? me dice Paola?
Sí, que puedan volver a revolver todas las platas y a saltarse un montón, digamos, de normas presupuestales, y a eso le serviría la emergencia. El problema es justamente ese, si es o no, Ricardo, un hecho sobreviniente, una vía que siempre tiene problemas en ese pedazo en concreto del tramo 18 desde hace 3 años, se había declarado como un tramo problemático de grandes movimientos de masa, justamente en el plan de ordenamiento territorial de esa zona. Entonces dice uno, pero hombre, ¿cómo así? Si eso ya estaba desde hace unos 3 años declarado como un problema mayor por lo demás, pues como de un momento a otro entonces puede echarle mano a una emergencia económica y una vez más pues se podría caer en la corte. El punto, efectivamente, como dice Luis Ernesto, es que no hay plata, el gobierno está sin plata. Los daños permanentes son en el kilómetro 58, esto dice el concesionario. Este es un nuevo entuerto. Son relativamente nuevos. Sobre la emergencia que anuncia esta mañana desde Nueva York el presidente Petro, Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, vamos por partes, porque está muy activo esta mañana con anuncios el presidente Gustavo Petro. Particularmente sobre esto de la vía al llano, lo que dice el presidente es lo siguiente: la carretera pasa por un terreno geológicamente inestable y el contrato de concesión se realizó excluyendo al concesionario de los arreglos en áreas más inestables. Dicho eso, lo que explica el presidente de la República es que arreglar este problema en la vía al llano recae en las finanzas públicas y que no hay plata para hacer ese arreglo. Dice el presidente Gustavo Petro en este mensaje que un exgobernador que hoy tiene influencia en la oposición se ha dedicado a debilitar las finanzas públicas. Pero más allá de la puya política, aquí es donde está el anuncio. Comillas, no tenemos el dinero hoy para arreglar la carretera al llano, dado el éxito de la oposición para hundir la ley de financiamiento del año 2024. Solo un procedimiento de emergencia podría ayudarnos a financiar las obras y se necesita para allá. Espero que la Corte dé su apoyo para superar el problema en este invierno. Dicho de otra manera, esto, Néstor, es lo que ya había anticipado ayer también la ministra de Transporte. Están pensando en una emergencia económica que necesita el aval de la Corte para poder tener plata y disponer así del arreglo a la vía al llano. Una última, ya que nos metimos a los trinos del presidente Gustavo Petro, muy activo en redes sociales, dice también que evalúa a profundidad la posibilidad de declarar irregularidad en la concesión del norte de la Sabana, refiriéndose a la Sabana de Bogotá. Dice en otro mensaje también que la ONU tiene que cambiar ya y que los migrantes no son delincuentes, dando eco a su discurso de ayer. Y finalmente yo creo que esta es una explicación sobre los alcances del Ejército Internacional que propuso a la Asamblea General de Naciones Unidas. El Ejército de la Salvación del Mundo es para hacer cumplir las órdenes de la justicia internacional, impedir genocidios y crímenes contra la humanidad. No interviene en la autodeterminación de los pueblos, esto simplemente para decirle que también hay trinos sobre esa propuesta de un ejército que salve a Palestina en las redes sociales. Finalmente, sobre la vía al llano, en el gobierno nos dicen que sigue siendo posibilidad. La última palabra la tiene el presidente. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento